Ok, entonces como hablamos anoche, hoy empezamos a hablar de la prolactina. Vamos a hablar de hiperprolastinemia y prolactinomas. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ok. Entonces habíamos dicho que la prolactina es una hormona proteica que se produce en la adenohipófisis y que tiene 198 aminoácidos. ¿Cuáles serán las causas de hiperprolastinemia? Pues hay causas fisiológicas y causas farmacológicas, aparte de los prolactinomas que son causas patológicas. Entonces hay que considerar que estos medicamentos pueden producir hiperprolastinemia. Antihipertensivos, verapamilo, que se utiliza ya muy poco, alfa-metildopa, que también ya no se utiliza mucho, se utiliza solamente en la preeclampsia, en mujeres embarazadas, y lógicamente acá pues no interesa si la prolactina está elevada, porque de hecho está elevada en mujeres embarazadas, ¿no? Lazerpina, también un medicamento antiguo que ya no se utiliza. Entonces, básicamente con los antihipertensivos no tuviéramos problemas actualmente. Los antipsicóticos sí son importantes, fenotiacinas, butirofenonas y antipsicóticos atípicos, que estos también son un poquito ya antiguos, que tampoco ya no se utilizan. En los que sí hay que prestar atención son en los antidepresivos tricíclicos. Han debido escuchar de la amitriptilina. Todavía se utiliza más que como antidepresivo, porque hay mejores antidepresivos, se utiliza como antineurítico en algunos pacientes que tienen neuropatía, por decirles diabética o otras neuropatías, ¿no? Entonces hay que tener cuidado sobre todo con esta. Inhibidores de la monoaminoxidasa también. Y estos son antidepresivos, ¿sí?, más actuales, como la sertralina, como la fluoxetina, todo, pero que es raro la hiperprolastinemia con estos, son más específicos, digamos, ¿no? Y por si acaso, otras sustancias que son prohibidas, como la cocaína, ¿no? Entonces, a tener en cuenta tricíclicos y tal vez la cocaína ahora en estos tiempos, ¿no? Drogas gastrointestinales, clorpromazina. Esta básicamente utilizamos en algunos casos muy raros, como por ejemplo hipos incoercibles, ¿no? También se utiliza en psiquiatría este medicamento. Metoclopramida, a tenerlo en cuenta, todavía utilizamos, domperidona también, y bloqueadores H2, casi la que más producía era la cimetidina, que ya no la tenemos. Utilizamos la otra, la ranitidina, pero no produce tanta hiperprolastinemia. Entonces, básicamente considerar metoclopramida, domperidona, los tricíclicos como la mitriptilina y tal vez la cocaína, entre los medicamentosos. ¿Qué causas más producen hiperprolastinemia? Causas fisiológicas como en el embarazo, ¿no? A medida que avanza el embarazo, en las ordenadas ponemos la concentración de prolactina en nanogramos por ml. La prolactina se puede medir en unidades convencionales como nanogramos por ml y también miliunidades internacionales por ml. Esas son unidades internacionales. Actualmente en Bolivia más se está utilizando las unidades internacionales y paradójicamente el otro día que escuchamos la plática, Diego estaba ahí, el mexicano habló de nanogramos por ml, ¿no? Entonces, estas son las concentraciones. Antes se consideraban valores tumorales más de 100, ahora se consideran más de 200, ¿sí? Entonces, pero en el embarazo, a partir de los días de embarazo, ya empieza a subir en forma exponencial las concentraciones de prolactina. En las ordenadas dijimos las concentraciones de prolactina y acá están las semanas de gestación, ¿no? Está una diapositiva ya antigua, pero no ha variado en nada. Entonces, lógicamente, lo que tenemos que hacer en un paciente que le hacemos que viene por galactosea, digamos,
¿no? Ayer cabalmente veía una paciente que venía con gastritis, una paciente que la vi desde hace 9 meses, pero le acompañaba siempre a su mamá porque es diabética. Me dice, doctor, he estado con náuseas, con vómitos estos días. Le digo, sí, tienes gastritis, le digo, pero porque no sé qué motivo le veía ella. Creo que tenía anemia hace un tiempo y tenía algún problema de tiroides, no se acuerdo bien. Y le digo, lo más probable es que sí tengas gastritis, pero además que puedas estar embarazada. Le pregunté si era soltera, casada, y me dijo que era soltera, pero que convivía con su pareja y tenías retraso menstrual de 15 días. Y al verle la carita, yo dije, o está embarazada o está con una gastritis muy aguda, ¿no? Y tenía ambas. Hizo una prueba, ese dato de embarazo en sangre positivo, ¿no? Entonces, el embarazo, cuando hacemos la historia clínica, que ahorita la vamos a ver, lo primero que tenemos que preguntar, ¿cuándo ha sido su última menstruación? Ok. Otra patología que hay que descartar es el hipotiroidismo. Sobre todo un hipotiroidismo severo no tratado, ¿no? Ven acá en esta gráfica, también en las ordenadas, tenemos la prolactina sérica en nanogramos por ml, y acá tenemos el rango de la normalidad, digamos, ¿no? Como en un paciente normal, ¿sí? La prolactina, pues sí, está normal en este rango de la normalidad, pero en un paciente con hipotiroidismo está elevado. No en todos, por supuesto, ¿no? Va a depender de qué grado de hipotiroidismo. Entonces, al hacer la historia clínica, tenemos que pedirle también una TSH para ver si ese paciente no está con hipotiroidismo severo. ¿Por qué creen ustedes que los hipotiroideos tienen elevada la prolactina? A ver, como no les conozco, Zaiza o alguien que me acordaba ahí, Alice, hay otra estudiante, Alice, o si no, Diego. ¿Por qué creen que está elevada la prolactina en pacientes hipotiroideos? ¿Será porque producen más o qué? ¿No me están escuchando? Doctor, podría ser porque la hormona liberadora de tirotropina también estimula la secreción de prolactina, no necesariamente la TSH. No. Antes hacíamos, yo me acuerdo en México hace 40 años, estudios de dinámicos que se llamaba, se veía que la TRH, la hormona reguladora de TSH en el hipotálamo, tiene algo que ver con la prolactina y con algunas otras hormonas, ¿no? Por eso hay medicamentos, algunos están volviendo, algunos que no hay, por supuesto, acá, que los utilizábamos en México, rarísimos, que no encontrábamos casi, ahora se están utilizando en tratamientos incluso de hiperprolactinemias raras también, ¿no? De eso vamos a hablar más ratito. No, es básicamente porque estos pacientes que tienen la prolactina, sí, elevada en sangre, es porque no depuran. Como el hipotiroidismo, ustedes saben bien, con el hipotiroidismo todo el metabolismo está disminuido. Entonces no eliminan la cantidad suficiente de prolactina y eso es lo que se capta en los ensayos de laboratorio, ¿no? Ahorita vamos a ver otro caso un poco parecido. Es una paciente que tenía un tumor hipoficiario productor de prolactina y de hormona de crecimiento, un mixto. Lo mismo sucede, pues, con pacientes con insuficiencia renal crónica, con enfermedad renal crónica. También porque la prolactina se depura por los riñones, ¿sí? A medida que la creatinina se eleva, más insuficiencia renal crónica, la prolactina también tarda en depurarse, en eliminarse. Casi el mismo caso de los pacientes con hipotiroidismo, ¿no? En este caso por falla renal, en el otro caso por disminución del metabolismo basal y de todo el metabolismo del organismo, ¿no? Entonces, pacientes con enfermedad renal crónica, también las concentraciones de prolactina aumentan a medida que aumenta la creatinina, por ejemplo. Ok. Eso en cuanto a las causas
fisiológicas y farmacológicas de elevación de la prolactina, que es lo primero que tenemos que diagnosticar para después pensar en un tumor hipoficiario productor de prolactina. Esto habíamos hablado un poquito ayer. Estas son las isoformas de la prolactina, ¿sí? Esta es la prolactina monomérica de 23 kilodaltons. Es la forma que tiene que estar elevada cuando hay un tumor hipoficiario productor de prolactina. Y hay otras formas glicosiladas. Ustedes saben bien que alguna vez hemos hablado con los que han rotado conmigo en prácticas, que hablamos de la hemoglobina glucosilada, por ejemplo. ¿Qué es la hemoglobina glucosilada? Es una proteína glicosilada en forma no enzimática, una forma mala, digamos, y eso es lo que se mide en laboratorio. Estas otras formas glicosiladas, normalmente las proteínas están glicosiladas también. Tenemos generalmente en las ramificaciones más externas de todas las proteínas, tenemos ácido siálico, que es un azúcar que normalmente está glucosilando en forma enzimática, en forma normal, en forma fisiológica, las proteínas para volverlas biológicas, ¿no? Entonces, en caso de la prolactina, también que es una proteína, también hay formas glicosiladas que aumentan el peso molecular, en este caso de 23 a 25 kilodaltons. Estas prolactinas se llaman prolactinas big prolactin, prolactinas grandes. Tienen poca actividad biológica, tienen más actividad inmunológica, o sea, se detectan más por los anticuerpos cuando se analizan por RIA, por ejemplo, o por quimioluminiscencia, ¿no? Y esta macroprolactina se une más a anticuerpos IgG. Estas no tienen actividad biológica, solamente tienen actividad inmunológica, solamente son captadas, ¿no? Tenemos en estos porcentajes bastante grandes, 24 a 86%, ¿sí? Pero estas no tienen actividad biológica ni esta. Esta es la que hay que ver. Algunas veces encontramos prolactinas grandes, concentraciones de 5.000 o más de 5.000 miliunidades por ml, y entonces hay que hacer algunos trucos enzimáticos en laboratorio para disminuir y ver realmente cuál es la cantidad de prolactina bioactiva que se tiene en el suero, ¿no? Y hay dos básicamente para depurar. Una se hace con proteinglicol, se llama, y otra en forma de sándwich para sacar estos IgGs, que lo que están haciendo es aumentar la cantidad de macroprolactinas, o prolactina, big prolactin, prolactinas grandes, ¿no? Lo único que tienen que saber de esto es que esta es la que tiene actividad biológica y estas son formas inmunológicas nada más, que te pueden confundir en el examen, pero que no tienen actividad biológica. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando un adolescente viene con hiperprolactinemia? Estudios iniciales. Primero, ver un cariotipo, que es normal. Hay algunos pacientes con síndrome de Turner, 45X0, que pueden tener también elevación de la prolactina. Ver su LH, la hormona luteinizante, ver la FSH, ver el estradiol. Sí, y si la prolactina está elevada, puede que el estradiol esté bajo, porque estos pacientes, cuando tienen la prolactina elevada, que está ligeramente elevada, lo normal en mujeres 18.6 nanogramos por ml, en hombres 17.8, esta está ligeramente elevada, pero cuando está más elevada, el estradiol puede estar muy bajo, porque estos pacientes no están ovulando, ¿no? Y pueden estar normal la LH y FSH, pero lo único que está elevado la prolactina y el estradiol puede estar bajo. Esto es para descartar un hipotiroidismo, ¿ya? Entonces puede pedir una T4 libre o una TSH ultrasensible, y si la TSH está elevada, quiere decir que ese paciente tiene hipotiroidismo y que no está depurando la prolactina. Cortisol alguna vez se puede pedir. Y test de embarazo. En este caso es un caso clínico. Esta paciente tenía negativo el test de embarazo. Todo lo demás estaba normal. Su T4 libre estaba en el borde inferior, pero normal. Entonces la causa de que esta paciente tenía hiperprolactinemia galactosea era porque su prolactina estaba ligeramente elevada, ¿no? Ok. Y ahora vamos a ver las causas patológicas. Las prolactinas, o mejor dicho, los prolactinomas generalmente se diagnostican
cuando están pequeños, microprolactinomas. ¿Por qué? Porque dan manifestaciones clínicas. Y en la mujer, ¿cuáles son la manifestación clínica más frecuente? Galactosea con amenorrea o alteraciones en la menstruación. Amenorrea o opsoamenoreas. Opso son oligomenoreas que menstruan cada 45 días, así, y amenorrea es cuando menstruan más de 3 meses. La amenorrea puede ser primaria o secundaria. Primaria si nunca ha menstruado. ¿Ya? Se produce en algunos casos que un paciente pueda tener, una adolescente o una puber, craniofaringioma, por ejemplo, un tumor diferente a estos, pero que está comprimiendo el infundíbulo o el tallo hipofisiario. En este caso, acá vemos un macroadenoma grande, más de 1 centímetro. Hay una clasificación ya antigua de Vexina modificada, se llama, de los años de 1988, que cuando el tumor es más de 1 centímetro se llama macroadenoma. Cuando es menos de 1 centímetro, 9 milímetros, 8 o menos, microadenoma. En este caso es un macro, ¿sí? Que está comprimiendo el quiasma óptico y a veces tiene extensión supracelular. Estos son la única indicación de los prolactinomas de cirugía, porque puede dañar más el quiasma óptico y ese paciente tener lesión en los nervios ópticos y quedar ciego, o tener extensión supracelular o paracelular, y eso también da otras manifestaciones. Después, los microprolactinomas, la mayoría son tratados en forma médica. Concentraciones de prolactina en pacientes con hiperprolactinemia hipotalámica. Estos son casos raros, ¿ya? Habíamos nombrado ahorita el craniofaringioma, un tumor raro de restos embrionarios que se produce generalmente en muchachas o muchachos púberes o adolescentes. Sección del tallo hipofisiario. Enfermedades hipotalámicas, sobre todo infiltrativas, como histiocytosis y raros casos de sarcoidosis, por ejemplo, pueden producir. Adenomas no secretorios o adenomas no funcionantes que también pueden producir hiperprolactinemia, pero por compresión del tallo hipofisiario, ¿ya? Y silla turca vacía se llama esto, cuando hay una herniación de la silla turca, del adenoma que se sale de la silla turca y puede producir compresión del tallo hipofisiario. Estas son las raras causas encima de la hipófisis, o sea, no por tumor de hipofisiario, sino de causas hipotalámicas. Son casos raros. El doctor Mark Molish de la Universidad de Chicago, de Northwestern se llama, es uno de los que más investiga en el mundo prolactinas y prolactinomas, ¿no? Ha estado varias veces en Bolivia, más en Cochabamba y en Santa Cruz. Ok. Entonces, ¿qué tenemos para hacer siempre el diagnóstico en toda la medicina? Pues hacer una buena historia clínica. Les mencionaba también que la historia clínica, a mis alumnos, no es que hay que hacerlo por compromiso ni nada, puede ser ¿cómo llaman? Una cosa legal, un documento legal, todo, pero hay que hacerlo porque es nuestro mejor instrumento para llegar a un diagnóstico. Sin miedo ninguno, hacerlo en forma ordenada, todo, con los consejos que les han dado sus diversos profesores, todo, y sacan su propia historia clínica. Ustedes, tiene que ser el instrumento que les llegue al mejor diagnóstico, a un buen diagnóstico. Acá están los antecedentes, hay que hacer un buen interrogatorio, luego el examen físico, hay que hacer una campimetría si estamos sospechando de que es un tumor hipofisiario, un macroadenoma que está comprimiendo el quiasma óptico, por ejemplo. Laboratorio, desde embarazo, ¿sí? Y la paciente es mujer y tiene amenorrea o amenorrea. TSH y T4 libre para ver si ese paciente no tiene un hipotiroidismo severo no tratado. Creatinina sérica para ver si ese tu paciente no tiene enfermedad renal crónica. Esto es lo principal. Se puede hacer campo visual, una campimetría, ¿ya? El otro día he visto un paciente con tumor no funcionante, le he hecho la campimetría, todo, pues no, es chico nomás, no es tan chico el tumor, de 1.2 centímetros, pero no tiene todavía compromiso del quiasma óptico, pero ya está tocando un poco, ¿ya?
Y la resonancia magnética nuclear, generalmente yo no la hago. Generalmente mando ya, después de estar estudiado todo esto, incluso la campimetría, al neurocirujano, sobre todo en nuestro medio, porque nosotros pudiéramos pedir una tomografía de silla turca con contraste, con gadolinio, se llama, o también una resonancia magnética nuclear con contraste, se ve mejor, pero a veces haces gastar al paciente de más, porque le pides una tomografía y el neurocirujano le pide una resonancia. O pides una resonancia y el neurocirujano no le ha gustado donde le has mandado la resonancia y manda a otra parte, ¿no? Es entonces doble gasto. Finalmente yo lo estudio bioquímicamente, bueno, primero clínicamente, bioquímicamente, y después ya se lo mando. Le digo, bueno, esto tienes que operar porque es un macroprolactinoma. Si es uno que no tiene compromiso del quiasma óptico, le doy tratamiento médico, sin pedirle incluso ni tomografía ni resonancia. Ahora, si el paciente tiene recursos, se le pide, ¿no? Con fines académicos o para documentar, digamos. Aplicar el efecto Hock. Esto es cuando el tumor es grande y la prolactina está normal o levemente aumentada. Es un truco de laboratorio que se hace para ver cuál es su verdadera concentración de prolactina. O efecto sándwich. No vamos a ir a detalles porque ustedes tienen que saber lo general. Acá tamaño del prolactinoma en niños y adolescentes, micros y macros, ¿ya? Total 202, mujeres 151, hombres 51. Como verán, ¿sí? Hay bastantes micros, pero también macros. Es un estudio de la doctora Collao, que es una médica italiana, una endocrinóloga italiana, que es una de las que más casuística tiene en el mundo, ¿no? Ok. Tratamiento de la hiperprolactinemia. El tratamiento primario siempre es con agonistas dopaminérgicos. Habíamos nombrado ayer que el factor regulador de la prolactina, ¿sí?, básicamente es la dopamina, ¿sí?, un neurotransmisor que está en el hipotálamo y que es el que controla, tiene un efecto negativo, o sea, inhibe. Cuando por algún mecanismo, por ejemplo, si te tomas metoclopramida, que actúan a nivel de la dopamina, lógicamente esto queda liberado y se eleva la prolactina, ¿no? Como en otros casos también de medicamentos antidepresivos. Es por este efecto. Entonces, nosotros habíamos hablado también en alguna clase práctica que tenemos análogos agonistas y antagonistas. En este caso, vemos un agonista dopaminérgico, ¿sí?, que ahorita vamos a mencionar. Tenemos dos conocidos en Bolivia, la bromocriptina y la cabergolina. En otras partes hay más, ¿no? Entonces, el tratamiento primario de elección en un paciente que tiene hiperprolactinemia por un tumor, que es un microadenoma, es un agonista dopaminérgico. La cirugía y la radioterapia solo tiene uso limitado en pacientes que no toleran, digamos, un agonista o que el tumor es muy grande. En esos casos, sí podemos optar por una cirugía o una radioterapia. Pacientes hiperprolactinémicos sin macroadenomas puede darse seguimiento nomás. Hay algunos pacientes que son asintomáticos, no hay galactosia en la mujer, son eugonádicos, o sea, no tienen hipogonadismo, ¿sí?, no tienen amenorrea, ¿ya? Y si las concentraciones de prolactina no son muy altas, están menos de 100 y están estables, incluso les podemos dar seguimiento nomás sin dar ni siquiera agonistas, ¿no? Ok. Un poquito más de casuística. Resultados de cirugía clase esfenoidal para prolactinomas, para macroprolactinomas y micro también. ¿Ya? Hay de estos autores las casuísticas lo siguiente. Cuando es un micro, lógicamente se curan casi todos, 80-90% de curación. Cuando son macros, a veces no se curan, solamente llega a un 50%. Tasas de recurrencia puede haber de 10 a 20%.
y normalización tardía. Se llama normalización tardía en todos los tumores y productores de hormonas en la adenopófisis, cuando después de los 6 meses de haber hecho el tratamiento todavía siguen elevadas. O sea, hasta los 6 meses tienen que estar curados, pero puede haber normalizaciones más de los 6 meses, en un 60-80% en micros y un 10-40% en macros. Ok. ¿Cuáles son? Esta es una cirugía, es un abordaje transesfenoidal, ¿sí? Endoscópico se llama. Antes del abordaje, yo todavía en México he visto algunos tumores grandes, tanto, sobre todo de hormona de crecimiento, todo, que a veces el abordaje era transfrontal. En esos, como se veía todo, se sacaba todo el tumor. En estos que son endoscópicos ya, por vía endoscópica, o transesfenoidales, levantando el labio superior, a veces no se visualiza todo y se saca una parte nomás. Ahora ya hay diversas lentes que te dan incluso tridimensionales que se puede sacar un poco más, pero nunca se logra sacar todo, ¿no? Esto para los macroadenomas. Entonces, dependiendo del abordaje, esos son estudios de los Estudios Nacional de Estados Unidos. Para los cirujanos que tienen mucha experiencia, que operan más de 500, miren las complicaciones. Muerte apenas 0.2%, o sea, 2 de cada 1000. Pero los que no tienen mucha experiencia, eso aumenta 1.2%, o sea, 12 de cada 1000. Meningitis, lo mismo. ¿Sí? Lesión de la carótida, disminución de la pérdida de la visión, hipopituitarismo, o sea, disminución de las otras hormonas de la hipófisis, diabetes insípida, que es bastante frecuente. A más experiencia, más cirugías del neurocirujano, menos complicaciones. Y estos son 200 cirugías, 200 a 500 o más de 500 al año. Imagínense cuántos operan nuestros neurocirujanos en Bolivia. Deben operar 5 o 6 al año, ¿no? Entonces, lógicamente, las complicaciones pueden ser mayores. Eso solamente para ver las complicaciones. Entonces, ¿cuáles serían las indicaciones de cirugía? Defectos en los campos visuales. Para eso hay que hacer una campimetría por confrontación y luego una campimetría mediante el campímetro que manejan los oftalmólogos. No todos, o sea, hay en algunas 2, 3 instituciones nomás que tienen. No respuesta a la terapia médica. Crecimiento del tumor a pesar de la terapia médica. ¿Sí? La terapia con análogos dopaminérgicos no solamente disminuye las concentraciones de prolactina, sino disminuye el tamaño del tumor. Eso es importante señalar. Intolerancia a los agonistas de la dopamina. Entonces, cuando tienen una especie de intolerancia, que no están respondiendo, que no hay respuesta médica, bueno, en ese caso hay que considerar cirugía. Hay algunos casos que los tumores hipofisiarios, ya sea funcionantes o no funcionantes, si están muy grandes, porque tiene mucha circulación la hipófisis anterior, pueden hacer apoplejía hipofisiaria, o sea, un colapso de la hipófisis. Y esa es una cosa rara, pero que puede ocurrir y es una emergencia. Disnosea, otras de las complicaciones, ¿sí?, que no estaba acá, pero de la cirugía, y la disnosea, la salida de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Eso generalmente es transitorio. Es transitorio, 2 o 3 días de taponar bien y eso se resuelve. Ok, ¿dónde estoy? Entonces, ¿qué más? Disnosea cerebroespinal debido a la erosión del seno esfenoidal por el prolactinoma, puede haber, y también por la cirugía, ¿no? Es rara, pero puede acontecer.
Si no se puede operar por algún motivo al paciente, si tiene un problema cardíaco, es un viejito que ya no hay, tiene mucho riesgo quirúrgico, hay la radioterapia. La convencional, que es la que tenemos acá en Bolivia y que no es buena, y hay las estereotáxicas en otras partes, menos radiación para los tejidos, el Protoven, por ejemplo, es uno de ellos, el Gamma Life es otro, el INAC son otros, o sea, son radioterapias más específicas que solamente van al tumor y no dañan los órganos circunvecinos, ni el nervio, ni ninguna arteria que esté cerca, digamos, ¿no? Tenemos el Gamma Knife, el INAC, el Protoven, de estos que tienen menos radiación y son de simple fracción. Estos los convencionales son multifraccionales y muy poco estructurados, digamos, ¿no? Entonces, en ese caso, radioterapia se puede dar. Radiación. Concentraciones de prolactina en las ordenadas y en la abscisa los límites de lo normal. Entonces, con la radiación bajan, pero en forma tardía, digamos, ¿no? Entonces hay que estar valorando a los 3 meses, 6 meses, 9 meses de la radiación. Entonces hay que darnos un tiempo, no es que bajen como en la cirugía hasta los 6 meses, digamos, se toman un tiempito más. Indicaciones para la radioterapia: crecimiento continuo del prolactinoma después de la terapia médica o quirúrgica. Persistentemente la prolactina es sintomática, o sea, el paciente puede estar con galactosea y amenorrea, si es mujer. Entonces, persisten los síntomas de hiperprolactinemia, ¿no? En ese caso son las indicaciones de cuando falla la terapia médica o quirúrgica, pues la indicación de radioterapia. Normalización de la prolactina en pacientes no tratados. Estudios prospectivos, randomizados y comparativos. Tanto con bromocriptina, que ya no la tenemos lamentablemente. ¿Por qué lamentablemente? Porque era más barata, pero tenía efectos secundarios mayores. Ya no se tiene en Bolivia porque la misma empresa que trae una de las cabergolinas, no les voy a decir la marca, también traía la bromocriptina. Entonces a ellos les conviene, lógicamente, ganar más dinero con la cabergolina, que cuesta más caro que con la bromocriptina. Ya no la tenemos, pero en otras partes todavía hay, ¿no? Había que dar 3 veces al día, venía de 2.5 a 5, y a veces había que dar hasta 15 miligramos, daba mucha cefalea, mareos, náuseas, ¿sí? A veces teníamos que utilizar por vía vaginal en las noches nada más, con resultados parciales, porque había que dar siempre 3 veces al día todo. Entonces ya no tenemos la bromocriptina. Sí tenemos la cabergolina, que viene de 0,5, que es una molécula mejorada de esta, y como verán, los resultados sí son mejores con la cabergolina, ¿verdad? Con la cabergolina, que se da 0,5 miligramos cada cuarto día, pero se puede dar hasta 2.5, 3 miligramos máximo, cada cuarto día o cada semana, ¿no? Este tiene menos efectos secundarios, también hay que dar en la noche, ¿sí? A veces produce un poquito de náuseas, pero no tanto como la bromocriptina. Estos no han sido probados dar por vía vaginal. La bromocriptina sí, la misma presentación dábamos, tanto en Bolivia como en México, por ejemplo. La única ventaja que tiene la bromocriptina, como vamos a ver más luego, es que si tu paciente te hace, digamos, si no te responde a la cabergolina, puedes responder a la bromocriptina. Y al revés, si no te respondía antes a la bromocriptina, podías responderte a la cabergolina, ¿no? Entonces, esa sería la única ventaja para utilizar bromocriptina si no te respondiera a la cabergolina. ¿Cómo hay que hacer el seguimiento del tumor? Pues si el tumor es grande solamente, pues hay que hacer resonancias magnéticas cada año, cada 2 años nomás, para ver el tratamiento con los agonistas de la dopamina, ¿no? Solo en esos casos. Comparación de eficacia en reducción de los niveles de prolactina y tamaño del tumor en macroadenomas secretores de prolactina. Acá, bromocriptina y cabergolina, ¿ya? Normalización
miren, prolactinas en microlitros, por ejemplo, tan elevadas, y cabergolinas, cómo se normalizaron en el 66% la prolactina y en el 100% con cabergolina en comparación con bromocriptina. Reducción del tumor, 64% y 96%. O sea, lo que les decía, no solamente bajan las concentraciones de prolactina, sino reduce el tumor. Lógicamente el tratamiento es largo, de 1 año, 2 años, 3 años, generalmente, ¿no? Hay que tener mucha paciencia. Lo que generalmente se hace, se empieza por una dosis, digamos, habitual, 0.5 cada cuarto día, ¿sí? Y ver, si no baja con eso, hay que ir subiendo cada mes. Si no baja lo conveniente, subir un poco más. Pero si baja lo conveniente, hay que reducir la dosis, pero nunca dejar de darle, porque si no, si le dejas de dar, al próximo mes de nuevo está elevada, ¿no? Y de nuevo con los síntomas. Tratamientos de pacientes con resistencia a agonistas de la dopamina. Entonces, a veces, les decía que puede haber resistencia a la cabergolina o a veces a la bromocriptina, y se puede combinar estos agentes también con mejor resultado. Incrementar la dosis de cabergolina según la tolerancia. Continuar por largo tiempo hasta que disminuya la prolactina. Con cada meseta, o sea, si los niveles de prolactina o las concentraciones, mejor dicho, no bajan más, se produce una meseta, hay que aumentar la dosis. Entonces, el tratamiento de elección medicamentoso o médico. Luego tenemos la cirugía, la irradiación, y pueden haber otros métodos alternativos para inducir ovulación un paciente que desea embarazo, por ejemplo. La paciente que desea fertilidad, hay que tratarla, bajas la prolactina, ¿sí? Y ya se puede embarazar esa paciente. O sea, incluso te aparece ya embarazada. ¿Qué tienes que hacer cuando se embaraza y tiene un prolactinoma? Pues quitarle el agonista dopaminérgico, no le va a servir de nada porque está embarazada e igual va a producir mucha prolactina por efecto del embarazo, por el estímulo de las glándulas mamarias y todo eso. Entonces se lo quitas y estás vigilando nomás las concentraciones de prolactina, y después cuando se desembaraza o se alivia, pues volver a valorar el tumor, cuánto ha crecido, volver a instaurar la dosis de los agonistas. Seguramente se puede dar la cabergolina, por ejemplo, se puede dar dosis de 3 tabletas un día y 3 al otro día, y con esto suprimes la secreción de leche, ¿no? Para que esa paciente no deje de lactar y no te incremente más la prolactina o el tamaño del tumor. Esta paciente, por ejemplo, 45 años con resistencia a la cabergolina, pero respondedora a la bromocriptina. Entonces, al principio se le dio cabergolina y bajó un poquito de 100 a 78. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Hola. Sí, doctor, se escucha. Ok. Bajó un poco, no había muy buenas respuestas. Entonces se le cambió por bromocriptina y con eso bajó dramáticamente. Como verán, casi hasta niveles de 0, creo que 2 nanogramos por ml. Esto en investigación, cuando tú cambias un medicamento por otro, tienes que hacer un periodo de lavado. O sea, le cortas acá, haces un periodo de lavado de un mes más o menos, o un poco más, 6 semanas, y recién le das un medicamento. Pero eso es con fines de investigación. En este caso, con fines de tratamiento directamente, ¿no? Es un truco nada más. ¿Qué es el problema de los análogos agonistas de la dopamina? Se ha visto en muchos estudios que producen insuficiencias en las válvulas mitrales, generalmente aórtica, y tricuspidia, más en la mitral, ¿no? Con todos estos medicamentos, por ejemplo, en un estudio de Framingham, ven que estos porcentajes, insuficiencia mitral 19%, aórtica 11%, tricuspidia 17%. Otro estudio en fluramida, se llamaba, este era un anorexígeno que se utilizó en los años 90 más o menos, ya no se utiliza más. También otro estudio también se vio con agonistas dopaminérgicos, sí, que podía haber un cierto grado de insuficiencia. Otro estudio del Cardias, un poquito más, ¿no? Entonces se ha vinculado estos medicamentos con insuficiencias
de las válvulas cardíacas. Entonces, ¿qué hay que hacer generalmente antes de dar un tratamiento largo, que sabemos que va a ser largo para hiperprolactinemias? Hacer una ecografía cardíaca, una ecocardiografía en especial más de las válvulas, con énfasis en las válvulas, para ver si no tienen alguna insuficiencia, porque pueden ser tratamientos de 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? Entonces, para ver si no, que no nos hagan y hacerle su valoración o su seguimiento cada año, 2 años, ¿no? Eso hablando de los efectos secundarios. No se ha visto mucho, ¿sí? Acá en otro estudio, con pacientes con enfermedad de Parkinson. En estos pacientes se utiliza agonistas dopaminérgicos, pero más fuertes, como el pergolide, como otros no ergotamínicos. La bromocriptina es un ergotamínico, por ejemplo. Como otros. ¿Qué se utiliza en la enfermedad de Parkinson? ¿Quién sabe? ¿Qué medicamento? Alfa-dopa, levodopa, ¿no? Ese es el que más produce. Acá no está en la gráfica, pero con ese también hay que tener cuidados con las insuficiencias valvulares, ¿no? Porque se utiliza a dosis más alta, viene generalmente de 300, 600 miligramos hasta 900, con esos hay que hacer seguimiento también. Pero en el caso de los que nos compete, de agonistas dopaminérgicos, cabergolina y pergolida en este caso, sí se vio un porcentaje, sí, de número total de pacientes, un 30% más o menos, 34%. ¿Sí? Con valvulopatías. Esto en porcentaje. Esto en números redondos, ¿no? Entonces, con los no ergotamínicos, con la bromocriptina, no está acá, pero con otros menos, ¿no? Sobre todo con este tipo de medicamentos, pero con la alfa-dopa, levodopa es peor todavía, ¿no? Entonces hay que hacer una ecocardiografía de diagnóstico al principio para ver cómo está el paciente y después de seguimiento cada año, cada 2 años. Acá podemos ver anormalidades en válvulas cardíacas de leve a moderada en pacientes con prolactinomas tratados con cabergolina, según diferentes autores. Esta doctora es una de las que más estudia prolactina, al igual que el doctor Molich. Ella es italiana, el doctor Molich es canadiense. Y lógicamente en México también está el doctor Lazea, que también estudia mucho, ¿no? Remisión permanente de hiperprolactinemias con cabergolina. Acá podemos hacer micros y macros. Hay recurrencias también, ¿no? Eso para que tengan una idea nomás de cómo es el tratamiento. Creo que esa es la última. Esto, seguimientos con resonancias magnéticas. Acá no utilizamos muchas resonancias ni mucha tomografía porque encarecería los costos, pero solamente en el caso de macros. En caso de micros, suficiente con la clínica. La clínica me refiero a la galactosea, amenorrea, las irregularidades menstruales y sobre todo lo bioquímico, ver cuánto están las concentraciones de la prolactina. Ok, con eso hemos terminado esta clase de hiperprolactinemia y prolactinomas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan? Creo que se han dormido. A ver, Diego, ¿te has dormido o qué? ¿Qué onda? Zaisa. No. ¿No me escucháis? Sí, se lo escucha. Creo que están estudiando cirugía, otra cosa, ¿no? En vez de atender. Bueno, con esto hemos terminado. Mañana llevamos acromegalia, hormona de crecimiento y acromegalia. Misma hora, mismo lugar, creo que mismo código, ¿no? Creo que no se cambia en este método. Ok, si no hay preguntas. Gracias, doctor. Hasta mañana.
Bueno, hasta mañana, que les vaya bien y nos vemos mañana a las 7.